Les damos la bienvenida, valga la redundancia, a una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Ya saben, durante una hora aproximadamente lo que intentaremos hacer es divulgación médico-sanitaria de interés, siempre en el formato de radio, en el que hoy pues la cirugía plástica, estética, reparadora va a tener una importancia en la primera parte del programa, y para ello vamos a contar con un excelso especialista en la materia. Vamos a hablar qué se lleva en estos momentos, cómo está la cirugía estética, qué ha pasado con todo el COVID, ahora que se están levantando ya todos los... parece que estamos volviendo un poco a cómo estábamos antes, y también la gente, esto de la mascarilla, que íbamos escondidos, ahora se vuelve a ver la persona en su integridad, si eso también hace que la gente pues acuda más o menos a un cirujano estético, plástico, reparador, que son diferentes áreas evidentemente, pero que todas las domina nuestro primer invitado, al que les presento inmediatamente después de la sintonía y después de decirles aquí empieza Salud y Calidad de Vida. Nuestro invitado es licenciado en Medicina y Cirugía y es especialista en medicina, como les decía antes, estética, plástica, reparadora. Es el director de Anti-Aging Group y ahí está, en la consulta, ahí está con su bata blanca, esperando esta comunicación. Me refiero al doctor Jesús Benito Ruiz. Doctor Benito, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, que conste que no me he puesto la bata solamente para estar en el programa, sino que he terminado hace poco, lamentablemente para mí. Me consta, y así lo decía. O sea, está usted con el uniforme de trabajo en el ajo. ¿Acostumbra a terminar estas horas, doctor Benito? Sí, bueno, creo que mis compañeros médicos también saben que estas son horas bastante habituales, sobre todo en el tema de la privada, en el cual pues al final pues tienes que dar el servicio que tienes que dar y solemos acabar hasta ahora, sí. Eso siempre y cuando no se complique cualquier visita, cualquier tratamiento. Las intervenciones acostumbran a ser ya por la mañana, evidentemente, para prever un poquito, tener todo el día de margen, ¿no? En mi caso sí, porque ya hace tiempo, por lo menos 10 años, que dejé la actividad en el hospital clínico donde estaba, pero bueno, cuando estaba en el hospital clínico trabajaba allí por las mañanas y después por la tarde hacíamos la actividad privada y las cirugías. Ahora estoy más cómodo porque evidentemente hago las cirugías por la mañana, con lo cual tengo más margen en el caso de que algo pueda surgir, pero sobre todo porque también me permite ver en el postoperatorio inmediato al paciente y uno se va a casa siempre más tranquilo. Aparte de evidentemente el tema monetario, ¿qué diferencias llevan a un médico a centrarse en la privada, doctor Benito? Bueno, yo diría, claro, esto es un poco evolutivo. Hay gente que inmediatamente que acaba, sobre todo ahora, pues acaba la residencia o la especialización, quiere meterse en la privada. También puede ser porque no encuentre plaza en la cirugía reparadora en los hospitales públicos, porque no hay plaza para todo el mundo, entonces tienes que ganarte la vida y entonces vas a la privada. En mi caso, yo estuve muchos años en una cirugía plástica reparadora en un hospital clínico y bueno, te van surgiendo cositas, empiezas a montar una consulta y poco a poco te vas metiendo en el tema de la privada y un día pues las dos cosas es difícil de llevar, así que optas por una o por otra y cuando ya empieza a funcionar el tema de la privada, pues evidentemente económicamente también es una decisión que influye. Pero está clarísimo, Jesús, doctor Benito, que el haber estado en el hospital clínico, eso es un diploma importante. Ahí yo imagino que sobre todo también a nivel de cirugía reparadora, ¿no? De cirugías no puramente estéticas, plásticas, sino también reparadoras de traumatismos, de accidentes. Eso curte y eso hace que luego uno salga hacia la privada muchísimo mejor preparado.
Absolutamente de acuerdo, creo que es una etapa importantísima de mi vida, los 15 años casi en el hospital clínico, Claro, porque allí la cirugía que se hace es muy claro, compleja claro. y el bagaje que te da profesional es difícil de explicar, es brutal. Tanto para a veces en la privada, pues en la cirugía estética, pues se producen complicaciones que posiblemente sin el entrenamiento que me dio la cirugía reparadora y el haber estado en un Claro. hospital como el clínico, como puede ser ese o el Bicho, cualquiera de los grandes hospitales que Sí, hay sí, sí, sí. en Barcelona, no lo hubiera sabido resolver también. Ujú. Todo ese bagaje uno lo lleva, crea el Anti-Aging Group, que es un tema que hace unos años saltó a la palestra, el anti-aging, el anti-envejecimiento, la anti-edad. Queremos, queremos un poquito, o un muchito, no lo sé, parecer más jóvenes o aparentar más jóvenes de lo que somos, un poco Dorian Gray, un poco el elixir de la juventud. Eso es lo que demanda también la sociedad hoy en día, el anti-aging, que el paso del tiempo no se note en nuestro cuerpo. Bueno, sí, esto no es nada nuevo, ¿eh? Hace muchísimos siglos ya se buscaba la fuente de la juventud, Siempre y se ha prueba de buscado, ello sí, fue Florida, el descubrimiento de Florida, en parte vino de ahí. sí. Y la Lo que pasa es inmortalidad, que luego, y la inmortalidad, Jesús. No. y la inmortalidad, sí, sí, no, bueno, lo que pasa es que el avance del humanismo últimamente, sobre todo, pues ha hecho que, y los avances científicos, pues que hay una cierta búsqueda de la inmortalidad, sí, se han hecho grandes avances, telómeros en genes, Sí, y hubo un momento en el que se empezó a estudiar bastante esto y de hecho yo creo que el mensaje caló. Como medicina anti-aging es difícil de determinar el éxito, porque claro, ¿cómo puedes determinar que vas a vivir más o menos haciendo todo lo que cumples? A nivel de medicación, suplementos. Bueno, esto los cirujanos vasculares también lo han vivido mucho, pues todo el tema de la dieta, el tabaco, todo eso ha ido calando y la gente sí que busca un poco la salud, ¿no? En todo lo que hace. Eso es medicina anti-aging en el fondo, o sea que prevenir siempre está mejor que curar, ¿no? Y claro. si Es verdad, llegas bien, mejor. es verdad que los 60, los años son los nuevos 40, es decir, hoy tener 60 es como tener 40 hace 30 años. Por supuesto, me queda muy poco para los 60, así que ya te puedo decir que sí. O sea que tienes 30 y tantos. ¿Eh? Tienes 30. Así. Y eso es gracias a cambios de hábitos alimenticios, de hábitos saludables, de la medicina, de que nos cuidamos más, de que vamos al médico y vamos al cirujano, nos encontramos bien, pero decimos, yo la imagen que me refleja el espejo no es del todo la que a mí me gustaría y además estamos en una sociedad tremendamente competitiva donde, caramba, lo joven triunfa, la imagen es importantísima. ¿Eso es lo que ha hecho que los 60 de antes sean los 40? A ver, yo diría que sí, porque, a ver, está claro, también es cierto que ahora el ser humano en general es mucho más activo, el tema del ejercicio está mucho más en nuestra manera de comportarnos. Uh -huh. Tenemos también la pirámide famosa de necesidades, la tenemos más cubierta, con lo Sí, cual nos podemos dedicar más a nosotros mismos. Y, y yo creo que todo al final influye y lo queremos reflejar también en la imagen. Si nos sentimos más jóvenes, también cuando nos vemos al espejo queremos ver eso, ¿no? Y eso es lo que hace que posiblemente la medicina estética, la cirugía estética, se hayan incrementado muchísimo en los últimos años. No es solamente un tema económico, que también hay más acceso uh -huh. a todo el mundo, sino que además pues todo el mundo le gusta verse bien. Es decir, que nuestro cerebro es muy optimista, ¿eh? Cuando te ves al espejo dices, hombre, pues no estoy tan mal. Pero lo cierto está No, hombre, en que luego ves las fotos más de antes y dices, ah, caray. mirar un álbum de fotos es dramático, para algunos, para otros es pero es dramático. Yo, fíjate, y además cuando me hice esa foto yo no me gustaba y caramba, cómo me gustaría volver a estar ahí, como estoy en esa foto. Está claro, tenemos las necesidades cubiertas, la pirámide, como dice el doctor Benito, muy bien cubiertas, bueno, vamos bien, pero de golpe y porrazo viene algo invisible que es un virus y nos fastidia y nos dice, hey, cuidado, cuidado que no sois tan fuertes como os creéis, a lo mejor éramos felices antes y no lo sabíamos. En el ámbito, en el terreno de la cirugía estética, en el que se mueve el doctor Jesús Benito, ¿de qué manera ha afectado la COVID, doctor?
Bueno, inicialmente, evidentemente, tuvimos que parar toda la actividad por razones obvias, ¿no? Sí. Porque era Es una decir, necesidad. cerrado de entrada, Cerrado, cerrado de totalmente. No entrada, ¿eh? hicimos nada. ¿Eh? Algunos compañeros pues sí, pero bueno, básicamente nosotros cerramos y estuvimos pues los 2 meses y pico de confinamiento cerrados. Con un gran interrogante, y es qué iba a pasar después, porque Claro, realmente claro. cuando se produce un impacto en la humanidad de este tipo, ¿no? No sabes muy bien cómo responderá. O sea, la cuestión es que luego ha sido bastante sorprendente porque hemos seguido trabajando prácticamente igual que a niveles prepandémicos. Y yo creo que aquí influyen dos cosas, ¿vale? La primera es, eh, económicamente quizás no quiere decir que sectores de la población lo estén y lo hayan pasado mal, ojo, pero que económicamente pues la gente hacía menos gasto, no podías ir a ningún lado, no podías ir a ningún sitio, no podías viajar, y esa necesidad de verte todos los días en el espejo, de confinamiento, de aumento de peso, o me veo mal, o me veo... eh, las cámaras de vídeo tampoco son muy favorecedoras y generalmente no salimos demasiado bien. Eh, Todo eso, más el hecho también de que el aumento de teletrabajo y que no era necesario pedir grandes bajas laborales para recuperación porque te podías recuperar en casa mientras seguías trabajando, todo eso ha hecho que, que hemos seguido trabajando sorpresivamente, sobre todo después de la pandemia. Evidentemente tuvimos que hacer una serie de protocolos para reducir el riesgo de contagio, que este riesgo pues ha habido visto eh, reducido, entre comillas, pero eso no quita que hayamos bajado la guardia, es decir, seguimos teniendo los mismos Está claro, protocolos está claro. para los pacientes que se operan igual que el día uno de post-pandémico, No, no, post-confinamiento, perdón. y no lo hemos de bajar, yo creo que No, de en momento no. medio año por lo bajo, en medio año por lo bajo. Hay gente, efectivamente, que durante el confinamiento estuvo en su casa y en su casa pues estaba con su esposa, con su marido, estaba con los niños, estaba con el gato, estaba con el perro, tal, nervioso, ansiosa y el espejo. A lo mejor ese confinamiento llevó a personas, doctor Benito, que se lo estaban planteando decir, sobre todo con decir lo he superado, de momento lo he superado, nadie afortunadamente desde el punto de vista de salud pues se ha visto dramáticamente afectado por la enfermedad, volvemos al trabajo, volvemos a las clases, volvemos a relacionarnos socialmente. Ahora sí es el momento de arreglarme, de retocarme, de gustarme más cuando me miro. Bueno, en ese pensamiento en el cual, bueno, ahora vivimos desde hace bastantes años una época en la cual pues se potencia el hecho de estar feliz y bien consigo mismo, Uh-huh, ¿vale? Que uh-huh. es esta fase humanista, como he dicho antes, que vivimos. Claro, en el momento en que tú dices pasa un impacto de este tipo, una de las cosas que puedes pensar, bueno, pues ¿por qué para 2 días que estamos aquí, por qué no voy a estar bien conmigo y voy a estar y gustarme o resolver aquello que no me gusta de mi físico, ¿no? Entonces, este es un pensamiento en el que hace, pues de un momento determinado, dice, bueno, pues me opero, ¿vale? O me trato. Y entonces yo creo que esto ha existido en esta época pospandémica, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial hubo los felices años 20, que parecía aquello la locura. Una cierta reacción a decir, bueno, ya que hemos pasado mal, al menos pues yo voy a intentar estar bien conmigo y ya veremos, ¿no? Que salga el sol por antequera, ¿no? Sí, sí. Ahora también estamos en los años 20, pero estos de momento no son felices. También, bueno, No, cómo acabaron los locos años 20, ¿no? En el 29 acabaron mal, con Wall también. Street. Vamos a ver si aquí es al revés, ¿no? Hemos empezado el 20, el 21 mal y acabamos de maravilla. Lo que a lo mejor también el confinamiento, aunque luego los números no lo han reflejado excesivamente, ha llevado a un número de embarazos, ha llevado un número de nacimientos, ha llevado un número de embarazos, lógicamente, y después de alumbramientos. Digo esto porque con el doctor Benito hablábamos esta tarde de que hay señoras que después del parto, y sobre todo imagino que después de decidir que ya no quieren tener más hijos, es decir, que ya hemos cerrado la fábrica, sea con uno, sea con dos, sean con tres, o sea con los que hayan decidido, pues evidentemente el que en las entrañas de esa señora haya ido creciendo un ser humano una vez, dos veces o las veces
que fueren, eso debe de ser devastador desde el punto de vista orgánico y desde el punto de vista estético para la señora en cuestión, ¿no, doctor? Bueno, evidentemente, independientemente de que el tema del embarazo sea muy bonito, Sí, biológicamente pues es un hecho sí, milagroso, ¿no? Prácticamente, y tenemos un y niño, que bueno, somos las familias papás, estén sí. contentas y tal. Es cierto que no es solo el embarazo, también es después del embarazo, porque no duermes, no pegas ojo, Ah, te salen sí, ojeras, sí, te salen sí, las sí, bolsas. sí. Entonces, claro, el impacto que tiene físico el embarazo en la mujer es muy importante. Porque todo se prepara para el embarazo, para la lactancia, la distensión de los tejidos y cambia el físico. Cambia el físico. O sea, eso está más claro. El agua, salen varices, se hinchan, celulitis, las mamas se vacían, se caen, la barriga puede quedar más o menos distendida dependiendo de cómo afecta la musculatura. Luego, encima, vienen todos los días y noches sin dormir, con las bolsas, la cara de cansada, etcétera. ¿Eso qué hace? Pues que cuando acaba el proceso y uno dice, bueno, pues ya se ha terminado, ya no contribuyo más a la humanidad y no tengo más hijos o hijas, entonces deciden arreglarse. Esto a nivel los ingleses que les gusta mucho hacer pues acrónimos y cosas de estas y nombres estos de marketing lo llaman el Mommy Makeover, ¿no? Y es como el retoque general de la madre. Y básicamente es 3 cirugías: liposucción, abdominoplastia y cirugía mamaria. Y eso es lo que ahora hemos hecho bastante porque, claro, son cirugías que requieren una cierta recuperación y al hacer teletrabajo y no tener que pedir bajas laborales, hemos hecho bastantes cirugías combinadas de este tipo. O sea, bueno, han aumentado en general, no porque aumente el interés o haya habido más embarazos o partos, sino que ha habido la oportunidad de poder recuperarse mejor de este tipo de cirugía dadas las circunstancias. Es decir, es un 3 en 1, ¿qué es lo que se acostumbra a hacer o habitualmente las señoras primero se decantan por una, después se decantan por otra y acaban haciéndose ya las tres, doctor Benito? Pero, ¿por cuál empezamos? ¿Por la liposucción, por la abdominoplastia, por las Normalmente empiezan con mamas? la mama, La empiezan con mama, ¿eh? el pecho. Sí, porque el Lo, pecho lo, suele vaciarse en las lactancias, cuanto más exacto, hijos, más se atrofia. sí, Y es lo más llamativo de entrada, porque a la hora de vestirse, ponerse el sujetador, pues el pecho ya no lo llenan tanto. Y esa sí. es la primera, siempre la primera cirugía que se suele solicitar. Ujú, La segunda es la barriga, especialmente si la barriga está muy distendida, embarazos gemelares o que han aumentado mucho de peso. sí. Y entonces cuando tienen las dos, primero te preguntan por la mama y enseguida te preguntan por la barriga. Y es cuando les dices, bueno, esto lo podemos hacer al mismo tiempo y combinarlo. Y entonces tienes un solo postoperatorio para las dos cirugías. Siempre que hacemos barriga, se suele combinar la liposucción, porque quitas grasa para que quede mejor. Entonces, pero generalmente el primer motivo de consulta es la mama. Es rara la mujer que pregunte por barriga sin decirte nada Sí, del sí, pecho. sí, la mama. Ujú. Raro, ¿vale? ¿Y se puede hacer todo a la vez, doctor Benito, o hay que ir a pasos? Es decir, hay que ir primero una cosa, después otra. ¿Hay tempos en la cirugía estética o podemos entrar en quirófano y vamos a... No, no. no, ¿cómo? Hay tiempos porque Hay además tiempo, ¿no? calculamos que más o menos 4 horas máximo, 5 horas como mucho, 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 es el máximo de horas que queremos tener una paciente dormida en una cirugía. Entonces, eso es lo que hacemos en la consulta, lo evaluamos y Sí. evaluamos el riesgo, ¿vale? Y evaluamos si esa paciente puede eh, tener las dos cirugías al mismo tiempo o, dependiendo del tamaño que sean las mamas o de lo que hacen las mamas o de la cantidad de grasa que haya que extraer por liposucción, pues a lo mejor les decimos que no, que se necesitan 2 o 3 tiempos separados mínimo 6 meses, ¿vale? O sea que no es ir alocadamente a decir, venga, va, entras y aquí se hace de todo porque lo primero de todo, aunque sea una cirugía estética, es que hay que preservar la integridad del paciente y la seguridad. Así que eh, hay que ver al paciente, evaluarla y determinar qué se puede hacer. La paciente tiene que estar en un buen estado de salud, eso es lo primero. Claro, y cuando usted dice lo de las 4 o 5 horas dormida, lógicamente la anestesia tiene un riesgo y si no es necesario, no hay por qué alargar ese tiempo de anestesia. No es una operación a corazón abierto, una operación a vida o muerte que oiga, lo importante es que salga adelante esa persona. Claro, cada vez las señoras acaban de ser mamás
mucho más tarde de lo que fueron, al menos mi madre, ¿no? Y la madre de los que tenemos 60 ahora, que son los nuevos 40. Eso también desde el punto de vista luego del cirujano se nota. Doctor Benito, no es lo mismo trabajar en un cuerpo de, lo que entiendo, de 30 y tantos que de 40 y tantos. A ver, yo entiendo, bueno, que el organismo humano, en concreto de la mujer, para el tema de embarazos está preparado para tener los hijos pronto, ¿vale? Sí, Y claro, por las razones sociales y los 20, laborales se está retrasando. los 20 es ideal. Claro. Entonces los tejidos, claro, los tejidos no son los mismos, no se recuperan igual. Y cuanto más precoz sea la cirugía, evidentemente mejor va a quedar. Pero bueno, lo normal ahora es que las mujeres se embaracen a los 30 y tantos, Sí, casi 40, es sí, que sí, es sí. lo que. Así que bueno, pues vamos adaptando las técnicas también en función a eso, ¿vale? O añadimos tecnologías como el láser o el láser para intentar que la piel se retraiga más, que es el factor más limitante. Y lógicamente lo que le pide la señora, imagino, es que quedarse como antes del primer embarazo, ¿no, doctor Benito? Y eso hay que decir, ¿es posible o no es posible? Es decir, ¿lo firmamos o no lo podemos firmar? Oiga, mire, si usted tuvo el primero a los 28, que ya sería temprana, por los tiempos que corren, pues a lo mejor la dejo como cuando tenía 31, ¿no? Pero ¿es posible retroceder en el tiempo hasta el primer embarazo? Me parece que en retroceder en el tiempo no podemos retroceder ninguno, así que no retrocedemos en el tiempo. Lo que vamos a dejarla es con una buena figura y bien para sus Eso es. 30, 40, 50 años, lo que tenga, ¿sí? Pero yo no puedo dejarle el mismo pecho que No, claro. tenía a los 20. Así que yo ya le digo que va a pasar por varios pechos, ¿vale? El pecho de los 20, el pecho de los 30, el pecho de la cirugía, cuando tenga la menopausia tendrá el pecho de la menopausia y bueno, y lo que venga, ¿vale? Así que le podemos dejar muy bien y va a estar estupenda para su edad y para haber tenido los X hijos que haya tenido. Sí. ¿Y esto va a ser una vez y nada más como Santo Tomás, doctor Benito, o siempre podemos hacer un retoque más adelante No, en y principio, rematarlo? no, en principio, a ver, siempre en la cirugía a veces hay que hacer pequeños retoques porque tú lo haces y luego a veces hay pequeños, el organismo no es una madera, entonces siempre hay pequeños ajustes y puede ser que necesitemos hacer algún retoque a medio o largo plazo. Pero en realidad la cirugía que haces, si luego la paciente más o menos tiene una vida normal y sana y se cuida, pues el resultado se va a mantener en el tiempo. El pecho puede ser que cambie un poco, pero la barriga, por ejemplo, después de una abdominoplastia, una vez que está reparada, ya está. O sea, ya no necesitas hacer nunca nada más. Es una vez y ya está. Qué importante es la autoestima que se coge cuando uno se ve mejor, ¿no? Y sobre todo cuando en este caso las amigas, las conocidas, por supuesto la pareja, por supuesto la cuñada, ¿no? Dicen, caramba, qué bien estás, ¿no? Cómo has rejuvenecido, qué figura te ha dejado el doctor Benito de maravilla, vamos, ¿no? Bueno, eso depende de la amiga, ¿eh? Porque hay amigas que te dicen, que te dicen, ay, pues no se te nota nada. Esto No. también pasa, ¿eh? Pero Eso es la cuñada, Jesús, eso es la cuñada, eso, ¿no? seguramente, seguramente. Pero sí, a ver, la autoestima, eso sí que está hiperdemostrado y además no solamente está demostrado, sino que está publicado con evidencia científica Está claro. que después de una cirugía plástica y estética, la autoestima del paciente mejora también su funcionamiento social. Ya está, o sea, no, Seguro, no hay seguro. más. Esto es medicina. Hay que recordar que la OMS define, define como no solamente la ausencia de enfermedad, quiero decir, es también es un estado de salud, ¿vale? Entonces, evidentemente hay de todo, ¿no? Pero que por la general la mayor parte de la población que se opera de cirugía estética tiene un problema muy concreto, le molesta algo muy concreto, se lo opera y se acabó, ¿vale? Y ya está. Y entonces están mucho mejor, más felices y no repiten, Claro. salvo algunos sí, ¿vale? O repiten pequeñas cosas de medicina estética, pero no lo habitual, no es obsesión. Y que en la mayoría de los casos, doctor Benito, se lo han ido pensando y pensando Mucho. y pensando. Es decir, yo no es aquello de decir,
Hombre, mira, pues yo ahora me cambiaría la nariz. Mañana voy a ver al doctor Benito. No, esto es un proceso. Es un proceso y además supongo que preguntas, pides opinión, etcétera. Pero siempre hemos oído que cuando alguien se encuentra un poco de bajón, no quiero utilizar la palabra depresión porque me parece muy, muy seria la enfermedad, pero cuando uno está de bajón, uno está tal, se va de compras y se pega un subidón, porque no sé, se ha comprado un vestido nuevo, se ha comprado un maquillaje nuevo, un bolso nuevo, unos zapatos nuevos, o un hombre se compra una americana nueva, oye, y eso te da un subidón de adrenalina. Claro, pues eso, si nos vamos a la cirugía estética, lo hemos de multiplicar por muchísimo más, ¿no? Es decir, a mí no me gustan estas orejas, no me gusta este pecho, no me gusta esta nariz, salgo con una oreja, con un pecho, con una nariz que me gusta, pues no sé cuántos trajes vale eso, ¿no? O sea, me refiero al cambio, o sea que es muy agradecida la cirugía Es muy estética. agradecida, lo que pasa es que bueno, hay que evaluar también las expectativas y exactamente qué Claro. impacto está teniendo esa deformidad o ese defecto o esa Ya. en la paciente, porque va, a veces, o en el Mm. paciente, porque a veces es exagerado y entonces no podemos operar a un paciente. Es decir, se ha de tener también, o sea, si tú dices, a ver, yo tengo los pechos caídos, pues vale, pues sí, los tienes caídos y te los puedo arreglar. Si eso te produce un impacto psicológico brutal, una depresión y tal, hombre, a ver, eso hay que evaluarlo, en su justa medida también, porque a lo mejor las expectativas también son, Hay, son excesivas, para lo hay- que se puede conseguir. hay pactos, doctor Benito, a veces con la paciente o con el paciente, pero entiendo más la paciente, en el que el médico a lo mejor, incluso contra sus intereses, digámoslo así, le dice, oiga, a usted no le hace falta aumentarse más el pecho. Por favor, ya. Sí, O esos labios aumentados en el volumen que usted me está pidiendo, no armónicamente, no va a quedar un resultado como el que usted a lo mejor está pensando. Hay veces que el cirujano estético honesto tiene que decirle esto a su paciente. por supuesto, y yo lo he dicho, no necesitas absolutamente nada. Hay que tener en cuenta además también ahora tenemos un pequeño problemilla con el tema de los filtros y las redes sociales y los selfies y toda esta historia. Ya. Y, y eso está generando unas imágenes corporales un pelín, eh, digamos, no habituales a lo que nosotros estábamos acostumbrados, ¿sí? Y entonces es un periodo en el cual pues también tienes que decirle al paciente a veces, oye, mira, esto no, ¿vale? Esto no se puede conseguir o esto no queda bien sin más, ¿vale? Pero sí, a veces hay que decirlo, ¿eh? Esto es como aquel que queda con una cita con una chica, ¿no? Y le dice la chica, ¿qué quieres que lleve? ¿Qué quieres que me ponga? Tal, dice los filtros que te pones en las fotografías, ¿no? De tu TikTok o Instagram. Quiero verte con esos filtros. Doctor Benito, los hombres también cada vez más utilizamos al cirujano estético, ¿verdad? Sí, señor, y también en medicina estética también hacemos También, bastante, también, también. bastante hombres. En nuestra consulta más o menos de un 30 y un 40% son hombres. Básicamente por cuestiones laborales también, por cuestiones de todavía seguir en el mercado laboral y de decir la juventud aprieta, pero yo aquí me quedo y esas bolsas en los ojos me van a hacer aquí una blefaroplastia, me van a hacer aquí un lifting, aunque sea a nivel de medicina estética, ¿no? En el que voy a tener mejor imagen. Puede ser que esa razón esté en el inconsciente o en el pensamiento del que viene, porque evidentemente sí que es cierto que hemos hecho bastantes hombres con blefaroplastia, porque es una de las cosas que, claro, te denota cansado, ¿vale? Y, Mm. y- y si estás de cara al público, pues verte cansado no es precisamente una buena tarjeta de visita, y más con el hecho de que la mascarilla deja de ver poco más, ¿vale? Entonces, claro, el tema de blefaroplastia, sobre todo, pues ha habido bastantes peticiones y ha crecido desde que se usa la mascarilla porque es lo único que ves. Y entonces, claro, te ves cansado, te ves con las bolsas y los pacientes, sobre todo hombres, pues te solicitan pues mejorar el aspecto y que den un aspecto menos cansado, menos enfadado también. Claro, la mascarilla, efectivamente. Ahora la vuelta al trabajo. Hay mucha gente que va a seguir teletrabajando, pero la vuelta al trabajo y quitarse la mascarilla es volver a desnudarse un poco desde el punto de vista facial, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, bueno, habrá que ver un poco ahora todavía. También la mascarilla ha provocado algunos problemas, sobre todo dermatológicos, porque no transpira bien, sobre todo las FP2. Y ha habido bastante gente, también los dermatólogos lo saben, que ha habido las pieles se han visto pues un poco alteradas, con el hecho de sobre todo pues con algunos simpéticos a veces, con pequeñas infecciones, sequedad. La piel se ha visto bastante castigada con el uso de las mascarillas, sobre todo de las FP2 que dejan menos transpiración. En Anti-Aging Group hacen medicina estética, hacen cirugía estética. ¿Podríamos empezar por la medicina estética en muchas ocasiones, doctor Benito? Perfectamente. De hecho, aquí tenemos como una especie como de cruces, ¿no? A veces vienen a verme a mí, los mando a medicina estética, a veces van a medicina estética, me los envían a mí. Pero sí, a ver, cuanto más joven eres, menos cirugía necesitas, excepto casos como el Claro. aumento de pecho y esto, ¿no? Pero a nivel Sí, de sí, cara, sí, sí. se empieza normalmente con medicina, con cosas pequeñitas, ácido hialurónico, láser, botox, y con esas cosas pequeñitas te encuentras mejor, estás mejor, aumento de labios y vas tirando, no necesitas meterte en ningún tratamiento quirúrgico, además cada vez la cuestión aquí no es de repente venir mal y salir súper bien. Es empezar poquito a poco, ir tratando pequeñas cosas y ese aspecto que decíamos antes de los 60 a los 40, pues llegas a Ujú. los 60 pues con mucho mejor aspecto y esa es la tendencia actual. Luego también está el que uno se conforma o se acepta tal como es, que también está muy bien. Pero también está muy bien, si de Está esto, muy oye, bien, cada ¿eh? uno puede hacer lo que quiera, no Oiga, hay que problema. Bárbara Streisand ha triunfado con una nariz, digamos que no de catálogo, ¿eh? O sea que... ¿No? Y ha habido casos también de actrices y celebridades que se han operado y el resultado es mucho peor. O se han tratado de manera excesiva y el resultado es mucho peor de cómo estaba. O sea que, a ver, aquí no hay sota, caballo y rey. Así que ni es blanco ni es negro. Hay que ir evaluando y viendo un poco el qué. Y también hay un límite, de decir, oye, hasta aquí hemos llegado, que Sí, sí, más te sí, va a sí, sí. deformar. Sí, sí. Claro, que una veces también se sorprende, lo digo porque lo acaba de sacar usted a relucir, Jesús, gente de Hollywood, gente del mundo del show business, es decir, que no tiene problemas económicos, que se supone que ha ido A lo a, mejor. al mejor, ¿no? Y aconsejado por otros de su mismo estatus, y luego efectivamente han aparecido unos cambios de cara que no es esa persona, ha cambiado a otra persona y, y lamentablemente ha cambiado a peor, ¿no? Y uno se pregunta, ¿qué ha pasado en el proceso, ¿no? Claro, por eso que a peor, en algunos casos sí que está peor, evidente. En otros no es que sea peor, pero no tiene nada que ver la cara que le han dejado con la que tenía. No, Entonces exacto, exacto. ¿no? Todo aquello que conocías, la personalidad de esa cara, pues ha Sí, desaparecido, ¿no? sí, sí. Entonces, en esto está, por un lado, las peticiones de las pacientes, que se va produciendo una alteración y un cambio de esa imagen corporal con el tiempo y además también, pues ya te digo que el tema de móviles y selfies pues hace bastante daño. Y luego está el criterio del profesional, que es el que tiene que decir, oye, no más, ¿vale? Y aquí no. Lo que pasa es que, bueno, cuando tú les dices que no, pues se van a otro que también puede ser que les diga que sí. Hombre, Eso es al lo final que hay. acabará encontrando a alguien que le diga que sí, eso, Claro. eso por descontado. ¿Qué es Ah, no, lo? Michael Jackson se operó no sé cuántas veces de la nariz porque Uf, siempre había alguien que le decía que sí. uf, uf, sí, sí. Al final, ¿qué es lo que más cambia para decir, bueno, hombre, pero que está irreconocible? ¿Qué es la mirada, lo más importante, a conservar? La La expresión, mirada, sí, sí, la mirada y también un poco lo que es, digamos, los volúmenes faciales que se conservan en una cierta armonía. No hablo de claro, simetría ni claro, nada, sino una cierta armónico. armonía, ¿vale? Que se mantenga. La mirada es muy importante porque es lo primero en lo que nos fijamos, ¿no? Es lo primero que atendemos. Pero también hay que ver un poco el resto, ¿no? O sea, cómo enlaza esa nariz o cómo está esa nariz en esa cara o esos pómulos en esa cara, ¿vale? Entonces, todo eso es lo que tenemos que ver cuando estamos evaluando una paciente o un paciente de medicina o cirugía estética.
Pues vamos a dejar que el doctor Benito vaya a descansar porque lleva desde primeras horas de la mañana levantado, igual que el doctor Guerola, igual que el profesor Ayué, que yo al menos les pido que le saluden al doctor Benito y si tienen algo que opinar y algo que comentar, son muy libres de hacerlo. Doctor Guerola, buenas tardes. Y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor Ayué, muy buenas tardes. Micro, profesor. Conecta el micro. El micro. Hoy que se ha puesto bien erguido. Lo había desconectado para no interrumpir. Sí. No, Buenas tardes. se lo agradezco. ¿Algún tema a comentar, doctor Guerola? Profesor Ayué. No sé si el doctor Benito utiliza productos naturales para los tratamientos. Se lo he preguntado antes de entrar en antena. Pues, yo no lo he oído. No, claro, ha sido Adelante, Jesús. Usamos productos naturales tópicos y también se recomiendan suplementos. Lo que pasa es que en creo que estaba comentando, normalmente a los pacientes que vienen todo el tema de suplementos, normalmente se los quitamos porque muchos de ellos afectan a la coagulación. Y, por ejemplo, vitamina E, las omegas también. Así que normalmente antes de la cirugía les decimos que todo eso, que está muy bien que lo tomen durante tiempo, yo también los he tomado, antes de la cirugía nada, porque el ajo, hay gente que toma pastillas de estas de ajo y yo recuerdo un caso de un hematoma facial por ajo, por las pastillas que están concentradas, brutal, Sí. brutal. Es que los oleatos de ajo tienen mucha concentración. Esto ya, incluso la Clínica Mayo ya hizo un estudio y demostró que estos oleatos de ajo hay que ir con cuidado con ellos. Bueno, es lo de siempre. Hay que saber lo que está tomando realmente. Efectivamente. Pero ya sabes que les preguntas y le dices, ¿está tomando algo? No, nada especial, ¿no? Y luego te sacan el listado. Pero el árnica montana sí la utilizan, ¿no, Jesús? Sí, usamos árnica, sí. Árnica de cualidad. Árnica 30CH para el tema para prevenir los hematomas y esto. Sí, Muy popular. Una dilución homeopática. El profesor Ayué es vocal del Colegio de Farmacéuticos de Plantas Medicinales y Homeopatía. Eso que para algunos es una paraciencia, ¿eh? Bueno. Pensaba que se había quedado congelado, profesor. Se había quedado congelado por la expresión. Doctor Guerola, ¿algún apunte? ¿Usted ha sentido alguna vez necesidad de...? No. Usted se quiere tal y como es. No, y a mis pacientes yo lo que procuro sobre todo es que tomen medidas, sobre todo con el embarazo, medidas preventivas. Que no se engorden 25 kilos, por ejemplo. Que no se engorden, que usen fajas nido adecuadas, que usen cremas hidratantes, todas esas medidas. Y en general los resultados son excelentes. Ninguna de mis pacientes ha pasado por cirugía plástica y reparadora. Ninguna. Genial. Bueno, nunca digas nunca jamás. Siempre puede bueno, suceder. A estas alturas cada vez va a ser más difícil que tenga pacientes, porque estoy hablando de los niños a los que les implanté marcapasos y algunas jóvenes con varices que hemos planificado el periodo de gestación para que no coincida con el verano. Claro. Y así puedan usar medias bielásticas, etcétera. Y los resultados han sido excelentes, con medidas preventivas. Pues don Jesús, doctor Benito, que no le molestamos más, que gracias, un placer y salude a la doctora Salvador, a Laura y... De su parte. Y nos vemos en cualquier otro momento. Gracias. Venga, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Saludos, doctores. Chao. Adiós, buenas tardes. Gracias. Es que me ha venido ahora lo que decía el doctor Guerola de los niños. ¿Qué edades tienen ya, Modest? Pues mira, hizo los implantes en la década de los 90. ¿Pero al principio o al final de la década? Desde el 91 hasta el 96, que ya sabes que terminé mi periodo de estancia en el Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. O sea, pero los que hiciste en el 91 tienen 30, han cumplido 30 años este 21, lógicamente, si la matemática no me engaña. Sí. ¿Y cómo están? Muy bien. Los que han seguido conmigo están perfectos. Uno ha sido jugador de balonmano profesional,
Otra que además ahora ha tenido un hijo precioso. Sí. Ha jugado a voleibol en el equipo de la selección española juveniles. Muy bien, O sea, ninguna pega. o sea, eso demuestra que con el marcapasos adecuado, que con la técnica adecuada, un niño, una niña, incluso al que hay que implantarle el marcapasos en el momento del nacimiento, puede tener una vida completamente normal y una, Si es, y una expectativa sí, de vida aquí hay completamente algún normal. paciente que ha nacido con cardiopatías congénitas complejas Sí, y que luego sí. ha tenido, pues, lógicamente, complicaciones por sus cardiopatías. Por ejemplo, una niña con un ventrículo único, en vez de tener ventrículo derecho y ventrículo izquierdo, solo hay un ventrículo. Evidentemente, esto comporta otras cirugías, además de lo que es la implantación del marcapasos. Hay que hacer fístulas, toda una serie de derivaciones. Luego tuvimos un caso que la niña murió desafortunadamente, pero murió por una miocardiopatía. O sea, esa niña había nacido con una miocardiopatía vírica. Se intentó un trasplante en Madrid, pero desafortunadamente fracasó el trasplante y la niña acabó muriendo. Luego hay algún paciente, pues, que tiene problemas de valvulopatías que también comportan una complicación añadida. Pero los que han sido por un bloqueo auriculoventricular congénito puro, normalmente secundario a una enfermedad de la madre, Uh-huh. estos han ido estupendamente, son personas absolutamente sanas y normales, han hecho deporte, han tenido hijos, o sea que son ¿Lo, personas normales. lo sigue tratando? ¿Algunos de Sí, ellos? claro. A mí me habría gustado seguir en el hospital clínico, porque eso me habría permitido hacer toda una serie de estudios sobre la evolución de estos niños. Tengo 3 pacientes, concretamente, que nacieron con un bloqueo auriculoventricular completo. Durante los primeros años de vida eran 100% dependientes del marcapasos. O sea, las órdenes que emite el director del corazón no llegan a los ventrículos, a los trabajadores, con lo cual esas personas sin marcapasos habrían muerto. Y 2 de ellos, 3 en general, pero 2 específicamente, han recuperado la conducción con el curso de los años, lo cual es muy interesante y no he leído en la bibliografía médica nada al respecto. Desafortunadamente estoy en la privada, el estudio de esto comportaría un coste elevadísimo y no les puedo decir a los pacientes, mira, por mi curiosidad, pues gástate esta cantidad, ¿no? Bueno, usted dice Pero sería interesante a ver por dónde están conduciendo estos corazones, si han recuperado exactamente el fascículo de His o el nódulo atrioventricular, o han generado unos tejidos nuevos de conducción, porque al ser recién nacidos, la capacidad de generar nuevos tejidos es infinita. O sea, así como una persona adulta, si se le deteriora o se le muere un nervio, ese nervio nunca va a reaparecer, ese nervio está muerto. En cambio, parece ser que en los niños es posible que o se regenere el nervio o aparezca un nervio supletorio que haga las funciones de este que no tienen. Aquí yo hago memoria y recuerdo también muchas charlas que habíamos tenido usted y yo cuando todavía estaba en el hospital clínico y cuando estaba investigando a nivel mundial como autoridad todas las evoluciones de los marcapasos. Que esa evolución de que ahora esos chicos hayan podido jugar a voleibol, hayan podido jugar a balonmano, hayan podido ser padres, madres, una vida fantástica, u otros que no sabemos cuál ha sido su continuidad, dependía no solamente de un buen cirujano vascular, no solamente de un buen experto en la implantación de marcapasos, sino del marcapasos en sí, del marcapasos que se implantaba. Sobre todo de los cables. O sea,
El marcapasos sí que tiene que ser pequeño, pero en general todas las casas, todas las compañías han reducido el volumen de sus marcapasos, más que el volumen, el grosor, que es lo más importante. Pero lo más importante eran los cables que has de poner dentro de las venas. Estas venas tienen, en el momento del nacimiento, unos 4 milímetros de diámetro. Nunca hay que ocupar más del 70% de la luz de esa vena. Eso quiere decir que los cables tenían que tener como mucho 1,4 milímetros. Claro, no habían cables de estos. Pero aparte, los cables tenían 3 milímetros. Pero aparte de los cables, es que yo recuerdo que usted me decía, es que se implantan marcapasos que hacen que el niño tenga las mismas pulsaciones cuando está corriendo que cuando está durmiendo. Y eso, exacto, pero eso es en niños y en adultos, y eso desafortunadamente. Y eso no puede ser porque es antinatural. Hay que poner un marcapasos que cuando el niño corra se acelere como se acelera un corazón. Exactamente. Y para eso, y la dificultad es que para eso necesitabas 2 cables. Uno que va a la aurícula, que es, digamos, el director del corazón, el que capta lo que le pasa al cuerpo y el que dice qué frecuencia cardíaca es necesaria para desarrollar esa actividad psíquica o física. Porque cuando nos ponemos nerviosos, aunque no hagamos ningún trabajo físico, también necesitamos acelerar. Cuando tenemos fiebre, necesitamos que se acelere también el corazón. Entonces, el director está en la aurícula derecha, se llama nódulo sinusal. Él da las órdenes y luego hay un intermedio, que es el nódulo atrioventricular, que es el que capta la orden de la aurícula y la transmite a los ventrículos, que digamos, yo suelo decirlo para que me entiendan, son los trabajadores, los que generan la energía, le dan presión a la sangre. Ese nódulo o ese nervio que va desde el nódulo a los ventrículos es el que hace que el corazón funcione según las órdenes. Claro, necesitamos un cable que capte la orden, porque ese nervio no está, y otro que lo transmita. Esa era la gran dificultad. Claro. Un cable ya tenía 3 milímetros, si ponemos 2, era más grueso los 2 cables que la vena en sí. Así es que el gran mérito, aparte de tener los marcapasos de doble cámara, el gran mérito fueron los cables que en el primero de los niños se fabricaron ex proceso para ese niño. Con el costo lógico de esos marcapasos que a veces en la pública no se puede hacer. Bueno, en fase de investigación esos cables costaron evidentemente muchísimo, porque esos cables tenían que ser elaborados según la Food and Drugs Administration. Entonces, claro, esos cables tenían que ser fabricados en la línea de montaje que después se usaría para fabricar los otros cables. Tuvieron que parar la línea de montaje, era un prototipo, los moldes, fabricar 10 cables y volverlo a cambiar. Así es que el coste fue extraordinario. Pero como era investigación, ese coste corría a cargo de la empresa. Bienvenida sea esa investigación y además luego permitió pues, que muchos niños pudieran vivir fenomenalmente bien. Doctora Llué, profesora Llué, que ya empieza usted a tener una agenda de viajes. Eso significa, a mí me alegra mucho, porque eso significa que estamos volviendo a como estábamos antes, cuando éramos felices y no lo sabíamos, Josep. Sí, en parte es verdad eso de cuando éramos felices. Yo realmente la felicidad no solo se debe a eso, pero sí. La verdad es que mañana tengo un día movido. En primer lugar, tenemos en el Colegio de Farmacéuticos una conferencia de formación sobre problemas osteoarticulares y tratamiento natural, evidentemente con plantas, por tanto, a esto. Y después cogeré el AVE, de hecho he cogido el Hablo, que es el baratito, a ver cómo es el baratito, y nos iremos a Madrid para asistir al SAMEN, al Congreso de Ginecología de mi amigo y conocido Santiago Palacios, que como sabes es uno de los ginecólogos más insignes que tenemos en España. Instituto de la Mujer, ¿no? Exactamente. Quiero decir, es un congreso en el que yo alguna vez he participado como ponente, pero esta vez voy simplemente a disfrutar de 2 cosas.
Una, del contacto con las personas, la más importante, y después aprender alguna cosa, que siempre se aprende en este sitio. Es verdad, se va a ver con gente que hace más de año y medio que no se ve físicamente, se ha visto a través de las pantallas, los de Sí, sí. ordenador, pero no es lo mismo eso de coger a Santiago, ¿no? Y darle un abrazote y cogerle las orejas y decirle, ¿cómo estás, tío? ¿No? Sí, sí, quiero decir, al doctor Palacios no coincidimos en el Salón de la Menopausia que organiza Montse Roura, hará años casito, aunque íbamos todos evidentemente en plena pandemia, muy separados y demás, pero bueno, allí nos vimos. Pero sí, sí, quiero decir, un congreso presencial es un congreso presencial y eso evidentemente no es sustituible por los medios telemáticos, que bienvenidos sean, que serán muy útiles, que son muy útiles y que por tanto nos ahorrarán en muchos casos tiempo inútil. Pero, a ver, poder hablar en persona, plantear las cosas, verse, eso para mí es imprescindible, creo que para todos, vamos. Bueno, pues apúntenselo y tomen nota que alguna semana pueden venirse ustedes por aquí, ¿eh? Que tampoco estamos tan lejos. Luego nos podemos ir a unos restaurantes que conoce Josep, profesor Ayué, que están aquí al lado y podemos hacernos unos homenajes, ¿eh? Sí, sí, pero ya te digo que ¿Cuánto hoy hace, te un día cuánto hace, completo. cuánto hace que no veo físicamente? O sea, que no le doy un abrazo a Modes Guerola. Uh, Ahí está. Ese es lo que no vale. Desde que comimos en el restaurante ese de fusión. El del lado de la emisora. Es El de verdad, Lix. es verdad, es verdad, es verdad. No, en el aquí, sí, en el Sí, tailandés, bueno, asiático. Sí, asiático. sí, sí. Fusión. Sí, pues se come muy bien, se come muy Pues bien. sí, Oye, aquí, la verdad es que sí. a ver, mi amigo del Olmo Bueno, aquí está, es un crack. ¿habéis visto que ahora los partidos se pelean para sacar una ley sobre el uso del cannabis? Bueno, Sí. bueno yo lo que estoy viendo ahora que dice que mañana en el Colegio de Farmacéuticos se van a hablar de procesos osteoarticulares y cannabis, que cada vez hay más cremitas, más productos de CBD para el dolor, para los... Tanto para los procesos osteoarticulares como para la menopausia, no solo es cannabis. Es CBD, CBD. Un buen abanico de posibilidades terapéuticas. Sí, sí, pero el CBD que ayudan muchísimo. Está saliendo, ya que es la época, como setas, ¿eh? Están saliendo como setas. Sí, desde el momento en que la normativa cambió y permitió que los cosméticos tuvieran CBD, pues el mercado se ha llenado y se llenará de productos con CBD como principio, que, bueno, realmente es un cosmético, por tanto, darles mucha indicación para el dolor no es lo que corresponde a un producto cosmético, lo cual no quiere decir que, evidentemente, puede ser una cosa interesante, pero por eso hay que abrir el camino a poder tener medicamentos, productos sanitarios con cannabis, extractos de cannabis, CBD solo, con el toque de THC si es necesario, con un uso medicinal, con un control de calidad adecuado y con un sistema que permita que no haya ninguna, digamos, salida lateral e ilegal de las cosas, ¿no? Cuidado, entonces, abre usted el camino a un toque de THC, ha dicho, ¿eh? Sí, sí, ¿por qué no? Yo soy farmacéutico, a mí no me espanta el THC, me espanta el mal uso. Yo trato con THC. Claro, la combinación CBD-THC para mí es Ahora, lo difícil, como muy bien decía el doctor Ayué, es encontrar un producto de calidad, un producto que sepas lo que estás administrando. Esa es la dificultad. Y eso es lo que primero a legislar. Claro, que sea eficaz. La publicidad te lo vende como eficacísimo, claro. Bueno, eficaz, pero sobre todo que sea fiable. ¿Son caros estos productos? No tengo ni idea, ¿eh? Lo pregunto. Pues sí. ¿Son caros? Pues sí. Creo que el tubito va a 40 euros. No está mal. No está mal. A ver, el CBD no es barato, ¿eh? O sea, tampoco es un producto barato. Pero que la gente huya de esos CBDs que se dan en algunos clubs de Barcelona, porque yo he enviado a analizar algunas de esas cremas de CBD. ¿De qué club se está hablando, doctor Guerola? El paciente compra en esas piratas
¿De qué club se está hablando? Cannábicos. Canábicos, Puntualicémoslo. CBD, Puntualicémoslo. Vale. CBD, que hay muchos sitios en que se están vendiendo aceites y cremas de CBD que no son correctamente elaborados. Si queremos que la población pueda realmente disfrutar de las propiedades buenas que tiene el cannabis en sus diferentes facetas, que hay un abanico muy amplio de usos y utilidades, hace falta regularlo para que el consumidor reciba un producto adecuado. Y eso quiere decir de la calidad y con el consejo adecuado. Y no, como está pasando ahora, que estamos llevando a un nivel lo que no es ese nivel. Porque tal. Y después lo otro que es horrible, como le ha dicho el doctor Guerola, y que ya en los 2 congresos que hemos hecho de colegios farmacéuticos de cáñamo, ya hemos demostrado que el 64% de los productos que hay en el mercado tienen metales pesados y pesticidas. Pues claro, eso... Y aparte que te dicen que es CBD, sí, bueno, y ahí hay de todo. Hay CBD, THC... Pues esto, sí. pues todo esto es peligroso porque con la publicidad que se está dando, con la expectativa que se está creando, con las posibilidades que tiene el CBD, si tú te gastas 40 euros en una crema y dices, me han tomado el pelo, a ti que no te van a hablar del CBD, ¿eh? No, pero es que esos productos en que te han tomado el pelo no valen 40 euros. ¿Valen más? Bueno, menos. Algunos sí. Vale, bueno. No, bueno, no lo sé, pero me entendéis lo que quiero decir. Es decir, que si la expectativa no se cumple, es un cliente que a lo mejor no lo recuperas nunca o te va a costar mucho recuperarlo. Ricardo, eso es como el alcohol, la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Cuando estuvo prohibido, sí, la ley seca, lo que se vendía era metanol, eran productos que mataban. Eran matarratas, sí. Y carísimo. Hasta que no se legisló, hasta que no se dijo esto es lo legal, así se han de hacer las cosas, hasta ese momento, y eso es lo que necesitamos que pase con los productos cannabinoides. Que se legisle, que se elaboren, que se controle la producción, etcétera. Y con eso podemos hacer un gran bien a los pacientes. Ahí el Colegio de Farmacéuticos puede apretar, ¿no, profesora Lluvé? Hombre, estamos intentando desde hace tiempo, ya lo sabes, sí, apoyar y hacer todas las gestiones posibles en todos los ámbitos. Hoy oía por primera vez al presidente del Colegio de Médicos de Barcelona hablando del cannabis. Nosotros hemos intentado contactar varias veces y como que no existía el cannabis, ¿no? Parece que ahora ya estamos bien, es bienvenido. Si los médicos empiezan a tener en cuenta que el cannabis es un medicamento, o puede ser un medicamento. Bueno, a ver, hay medicamentos con cannabis, quiero decir. Ya ha entrado en España y se va a comercializar próximamente el Epidiolex, que es CBD directamente. Por tanto, ya tenemos varios medicamentos y tenemos los Antivex hace años. Por tanto, que son medicamentos y pueden ser medicamentos, sin duda. No hay duda. Que hay que estudiar quizás más para ver correctamente las indicaciones, las dosis y las pautas. Sí, claro, pero para eso hace falta que tengamos productos de calidad, porque si no tenemos un producto con la calidad que tiene un medicamento o una planta medicinal medicamento, que esto es un poco lo que tú y yo habíamos hablado hace muchos años, ¿no? Yo te lo he comentado y tú has dicho. A veces el problema no es que la planta no haga nada, es que la planta no es la planta. Entonces, claro, si el producto no tiene lo que tiene que tener de concentración de activos y demás, pues evidentemente no funciona. Si la tila no está bien recogida, no está bien secada y no es la parte que corresponde y no toda la hojita que no sirve para nada, pues evidentemente no calma. Eso está más claro que el agua. Pues queda poco. Pasará lo mismo que pasó cuando los ingleses introdujeron el cannabis en Europa a través de la India, que a unos pacientes no les hacía absolutamente nada y a otros, en cambio, tenían episodios psicóticos muy importantes. Y es que no sabían que unas plantas tenían unas concentraciones y otras, el rubelis, por ejemplo, prácticamente no tiene ni THC ni CBD. Sí, además de la India venía la variedad índica, que esa es otra historia diferente. Sí. No, hay que tener el producto adecuado, bien controlado, y a partir de ahí los médicos pueden hacer las indicaciones y prescripciones
correctas. Es fundamental. Fundamental. Estamos terminando. No se crean que la agenda del profesor Ayué termina esta semana, ¿no? La semana que viene es hasta internacional la agenda. Lo digo porque, doctor Verola, la semana que viene, si no le importa, cambiaremos de martes a miércoles. Bueno, vale. Acepto pulpo por animal de compañía. Yo sé que tendrá que hacer malabares con su agenda, pero... Y es que el miércoles vamos a ver si pillamos al profesor Ayué, porque... Pero que sí. Le saludaremos, estará usted por Ginebra, ¿no? Tenemos en Ginebra el Salón del VitaFoods, que es el salón de los ingredientes naturales de plantas, básicamente, aunque ahora hay muchísimo probiótico y prebiótico y posbiótico, que tú y yo ya hemos hablado aquí de posbióticos también. Y es otra vez un congreso al que había ido yo habitualmente y que, por supuesto, no pude ir. Pues a ver si nos vemos el miércoles y le vemos desde Ginebra. Gracias, doctor. Un placer. Cuídense mucho. Hasta pronto. Aleix Alari. Les habló Ricardo Aparicio. Mañana volvemos. Buenas noches a todos. Adiós.